nuevo balance dado a conocer por la autoridad se asegura que los contagios van a la baja. ¿Es efectivamente esa la tendencia? ¿Es verdad que el pic de contagios será entre agosto y septiembre, como postulan algunos expertos? Para hablar de este y otros temas y también para despejar las dudas a través del hashtag Noticias24 nos acompaña la doctora Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo e integrante del Comité Asesor por el COVID-19. Doctora Aguilera, bienvenida a Canal 24 Horas, a Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. Lo primero, doctora, preguntarle obviamente por su condición de integrante del Comité Asesor por el COVID-19, estas palabras que hace instantes se han provocado mucha polémica, palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, en cuanto a que fue un grave error suspender las clases. ¿Cómo lo enfrentan ustedes? ¿Cómo opina usted, por ejemplo, en su caso particular, como integrante del Comité Asesor por el COVID-19? ¿Fue un error suspender las clases? Bueno, la verdad es que el momento en que se produjo la suspensión de clases había un clamor social por hacerlo y finalmente las medidas de la autoridad sanitaria también tienen que contar con la anuencia de la población. Entonces, yo diría que en realidad más que un error fue una situación en la que se impuso una percepción de la comunidad respecto de la necesidad de esa medida. Efectivamente tuvo una consecuencia práctica que fue el no poder vacunar a los escolares en esa semana en las escuelas. Sin embargo, sí contribuyó a que las personas tuvieran una percepción de seguridad mayor, de proteger a los niños respecto a los contagios y por lo tanto yo no me siento como capacitada para decir que fue un error, porque en definitiva las crisis sanitarias implican la conducción de la comunidad y en esa conducción muchas veces hay un ir y venir de medidas y de toma de decisiones en que los técnicos tenemos una postura, pero finalmente a veces se impone también la percepción de la comunidad y la necesidad de acoger las necesidades de esa misma comunidad. Pero justamente en ese minuto, por lo menos en el caso de usted como integrante del comité asesor, usted menciona el tema del clamor popular, pero desde lo técnico, ¿era recomendable en ese minuto, era útil suspender las clases? Bueno, nosotros la verdad es que la mayoría habríamos esperado una semana para lograr vacunar a los niños en relación al cierre de escuelas. Pero bueno, se precipitó el cierre de escuelas, habría sido para nosotros técnicamente mejor que se hubiera pospuesto quizás una semana, pero ya fue la situación así. Yo creo que no vale la pena seguir mirando hacia el pasado. Lo interesante es que sigamos viendo hacia adelante y que se sea capaz de conducir esta crisis en las etapas que seguimos, porque esto está bastante lejos de terminar. Pero obviamente igual, doctora, No, sí, igual es sensible dentro, sobre todo para la población, cuando estaba este clamor popular que usted menciona, para muchos papás, millones de papás que nos vemos involucrados justamente en la suspensión de clases, que es importante también tomar en consideración la voz de la máxima autoridad sanitaria del país, que insiste en este punto que es un error. En el fondo usted, y recoge un poco de sus palabras, que también coincide en cierta medida con el ministro Mañalich en cuanto a que por lo menos esa medida en ese minuto no era la más atingente. Bueno, la verdad es que nosotros tampoco teníamos un consenso respecto a ese tema. También fue una discusión bien grande, digamos, en el Consejo Asesor, así que era en una postura bastante dividida. Yo creo que en esto es difícil establecer quiénes tienen la verdad y quiénes están equivocados. Nosotros teníamos una percepción técnica, pero bueno, como le digo, es necesario en estas crisis el tener una capacidad de conducir a la sociedad. Y no puede producirse esa conducción en un divorcio total entre lo que la gente está planteando y las medidas técnicas, porque finalmente parte de la conducción de la crisis también es que exista un ordenamiento, una confianza en que las medidas son las mejores y a veces se producen estos pics momentos en que hay un contraste muy grande, bueno, y se solucionó de alguna forma. Pero yo no seguiría ahondando en ese tema. No sé si la entrevista va a ser toda sobre lo que pasó doctora. Hace más de un mes. Sí, doctora, conversamos con la doctora Jimena Aguilar, directora del Centro de Epidemiología y Política de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, integrante del Comité Asesor COVID-19. Doctora, preguntarle también por las famosas curvas. Se ha hablado mucho de que el tema de aplanar las curvas. Ayer yo leí entrevista a otra infectóloga, Janet Damanch, que decía
que no se están aplanando las curvas. ¿Se ha llegado a ese famoso punto de aplanar las curvas? Es como una nomenclatura que nos hemos ido acostumbrando, pero que es un punto como que todos lo esperan. También el concepto del pic de contagios, que muchos dicen ya va a ocurrir, no va a ocurrir en el mes de mayo, junio, sino que podría ocurrir incluso en agosto hasta noviembre. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo no soy infectóloga, soy epidemióloga, quiero aclarar. Mira, el tema de aplanar la curva se refiere al hecho de que el número de casos nuevos tenga una tasa de crecimiento cada vez menor e incluso comience a decrecer. A eso se refiere con aplanar la curva. En el caso nuestro, lo que nosotros estamos observando es una situación, cuando se da a conocer la situación nacional, se da a conocer una situación promedio, en la cual en el promedio del país, cuando uno suma todas las distintas condiciones, pareciera haber una estabilización. Sin embargo, ese es el reflejo de la suma de distintas situaciones. La epidemia en realidad son olas en el que va pasando el virus en distintas comunidades y entonces uno ve como un resumen a nivel nacional de lo que está pasando. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el sector oriente de Santiago, donde comenzó el brote en la ciudad de Santiago, producto de la gente que venía de viaje, los casos importados, eso ya tuvo un pic en ese lugar y ya bajó, está bajando en ese lugar. Sin embargo, están entrando la transmisión todo el resto de la ciudad, que además es la zona más populosa de la ciudad. Por lo tanto, claro, nosotros podemos ver que pareciera una meseta, pero no sabemos si esa meseta que vemos ahora se va a estabilizar o va a subir a un nuevo nivel de estabilidad. En cuanto a los PIC, normalmente en una enfermedad epidémica en que aparece un virus nuevo en una población totalmente susceptible, uno espera que ocurra una ola así. Entonces sube y baja y se produce el PIC. Sin embargo, como en esta situación nosotros estamos implementando una serie de medidas de control, se observa que en realidad no se ha llegado a esa punta, sino que es una estabilización que no es lo habitual en estos brotes. Entonces probablemente lo que vamos a observar son estos niveles de meseta más que de pics, y esa meseta que se establece durante un tiempo y puede volver a subir y estabilizarse o idealmente puede bajar y estabilizarse en otro nivel. Lo importante es que se estabilice en un nivel en el cual no exista una demanda en el sistema asistencial mayor que la capacidad de oferta y por lo tanto se sea capaz de atender a todas las personas. Entonces, no sabemos si se está aplanando la curva porque estamos todavía en momentos iniciales, tenemos muchas personas susceptibles, o sea, si usted considera, por ejemplo, el número de casos, tenemos sobre 10.000 casos, probablemente vamos a llegar a 11.000 mañana, en una población de casi 20 millones de habitantes. Entonces, la cantidad de personas susceptibles que no han estado en contacto con el virus es muy grande. Ahora, no es que este virus, que nosotros en una ola epidémica vamos a agotar a todos los susceptibles, eso no es así. Probablemente esto va a ocurrir en olas sucesivas que van a durar años hasta que no tengamos una vacuna. Entonces, lo que es importante el hecho de que la gente entienda que esto es una situación de largo aliento, que no podemos descuidarnos, no podemos relajarnos, que tenemos que estar atentos, expectantes de lo que está sucediendo en las distintas realidades territoriales y tratar de implementar medidas de control lo más rápido posible y entendiendo que en realidad la principal medida de control es la detección de los casos. Esta es una enfermedad que se contagia persona a persona. Por lo tanto, si uno detecta los casos contagiantes y los aísla, ahí puede realmente estar seguro de que va a controlar el brote, como han podido hacer algunos otros países que uno ve que tuvieron una curva y han logrado bajar y se mantiene en una situación mucho más baja. Eso se ha logrado con el acceso a mucha cantidad de test diagnósticos y con una amplia búsqueda activa de estos casos. Ahora hemos aprendido de que esta enfermedad, por ejemplo, no solo se transmite en las personas desde que comienzan los síntomas, sino que muy importantemente, incluso desde 2 días antes de tener síntomas. También está en discusión el rol de los asintomáticos, que en realidad se desconoce cuán importantes son en la transmisión, pero sí se sabe que es importante las personas antes de tener síntomas. Sí, doctora, queremos recoger Andrés. también comentarios de nuestra audiencia que nos escribe a través del hashtag Noticias24. Aquí nos están preguntando, vivo con quinta región y no hay vacunas, y eso que no vacunaron a todos los niños y adultos mayores, obviamente vacunas contra la influenza. Así es que igual no alcanzaban las vacunas. ¿Cuál es el peligro? Y es un tema que se comentó mucho durante las primeras semanas del brote de coronavirus en nuestro país, de no estar vacunado contra la influenza, en el caso, por ejemplo, de enfrentar un tema como el coronavirus.
Bueno, la verdad es que no está relacionado el coronavirus con la influenza, con la vacuna de influenza. Lo importante de vacunar contra la influenza era de tener a las personas protegidas contra este segundo virus y por lo tanto, por lo menos tener un nivel de protección contra el virus de la influenza. Ahora, la actividad de influenza también va a estar influenciada por todas las medidas de higiene, de distancia social, de lavado frecuente de manos, de uso de mascarillas, de no relajar las medidas de prevención, de manera que también eso va a influir en la actividad de influenza. Si uno respeta esas medidas, también está previniendo la influenza. Seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia, doctora Aguilera, a través del hashtag Noticias 24. Abrimos las redes sociales de Canal 24 Horas y Televisión Nacional de Chile para las sugerencias, preguntas de quienes nos ven hasta ahora. ¿Cómo se explican los buenos datos oficiales considerando los reiterados casos de aglomeraciones que se han dado en las últimas semanas? ¿Podrían estas aglomeraciones mostrar su efecto en el futuro, doctora? Bueno, aquí el periodo de incubación la verdad es que no es tan largo, así que estas aglomeraciones dan resultado a los 5 días, en realidad es cuando la mayor cantidad de los contagios tienen su periodo de incubación, si bien se ha hablado de 14 días, pero en la realidad se ha visto que es más corto, por lo tanto tienen efecto en esos momentos. Por supuesto que nosotros pretendemos de que no existan aglomeraciones y las aglomeraciones pueden tener un efecto en la infección. Pero como decía anteriormente, es muy importante para monitorear la situación de salud que tengamos realmente mucho acceso a los exámenes. Entonces también tenemos que estar expectantes de que si efectivamente todas las personas que están teniendo un cuadro respiratorio con características de coronavirus están teniendo acceso al diagnóstico. Nosotros, por ejemplo, vemos hoy todos los días se reporta la cantidad de exámenes realizados y sin embargo todavía la cantidad de exámenes realizados es menor que la posibilidad de hacer exámenes. Entonces esa es una de las cosas que hemos hablado como consejo con el Ministerio, cómo ir siendo más agresivo en la búsqueda de casos, porque como decía anteriormente, esa es la pieza central del control de la epidemia, la búsqueda de los casos, el aislamiento, la detección de los contactos, la cuarentena de los contactos y como decía el director de la OMS, testear, o sea, esa es la medida central. Las cuarentenas, la contención social ayuda a enlentecer la transmisión y permite tener de alguna forma alguna ventaja para ir buscando esos casos, pero sin la búsqueda de casos en realidad solamente desplaza en los periodos de casos, de aumento de casos como muestran los modelos a los que usted se refería. Justamente el testeo es el foco de la próxima pregunta, doctora Aguilera. Conversamos con la doctora Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Política de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Aquí nos preguntan, ¿cuántos exámenes de COVID-19 se están realizando por día, doctora? Bueno, los que informan diariamente en el reporte diario dicen cuántos exámenes hay. Ha habido días que son 5.000, otros 4.000, otros 3.000. Se supone que teóricamente tenemos una capacidad de hacer alrededor de 12.000 pruebas diarias y justamente por eso estaba comentando de que a nosotros nos preocupa el hecho de que no se esté ocupando toda la capacidad instalada para hacer test y se expanda aún más para mejorar la capacidad de control de la epidemia. Otra pregunta, doctora, que nos llega a través de redes sociales, la vemos ahí en pantalla. Una persona que sigue con el virus debidamente confirmado ya a 30 días, toma nuevo examen y sale nuevamente positivo, ¿puede contagiar? Mire, hay gente que sigue eliminando partículas virales y que se detectan en el test de PCR. Por eso nosotros como consejo recomendamos que no hubiera un test de salida y que simplemente la persona, si tuvo un cuadro leve y a los 14 días de haber iniciado los síntomas ya está asintomática, se considera que no está contagiante. Doctora, justamente tenemos otra pregunta que nos llega a través de las redes sociales. A ver, buenas tardes, doctora Aguilera. ¿Por qué la influenza ataca con mayor violencia a los niños y el COVID-19 aparentemente es mucho menos grave en los niños, siendo que es una cepa de mayor peligrosidad que la influenza? Nos preguntan, doctora. Mire, eso es algo de las incertidumbres con las que estamos todo el tiempo viviendo, entre las incertidumbres y los dilemas de este brote de coronavirus. En realidad no sabemos por qué los niños son menos susceptibles, pero son menos susceptibles al coronavirus probablemente y probablemente no tienen un rol en la transmisión tan fuerte como es el caso de la influenza, donde los niños, si bien los niños no tienen una gravedad especial en los cuadros de influenza, los escolares, por ejemplo, sí juegan un rol muy importante en la transmisión viral. En el caso del coronavirus eso no se ha demostrado y al contrario, las evidencias, incluso ayer estuvimos hablando con un experto de Hong Kong que tiene mucha más experiencia en el tema de investigador, en el tema de SARS, coronavirus, el primer coronavirus y en este también,
y que en realidad también tienen la percepción, así como los chinos en los primeros reportes y la misma OMS, de que los niños son menos susceptibles y que en realidad se necesita investigar más para saber por qué es así. Pero probablemente tiene algo que ver con el sistema inmunitario. Doctora Aguilera, la siguiente pregunta tiene que ver justamente con el cafecito que mencionó ayer la subsecretaria Daza. ¿Pueden preguntar a la doctora, aquí nos dicen, qué opina de la opinión del gobierno en que es posible ya tomarse un cafecito entre amigos, un poco la actividad social que mencionaba ayer, el concepto que puso arriba de la mesa la subsecretaria Daza? ¿Cuál es su opinión, doctora Aguilera? Mire, mi opinión, nosotros estuvimos en una conferencia con 4 países que tienen muy buena experiencia en este tema del coronavirus. Uno era Japón, otro fue Corea, con China y con Singapur. Y los japoneses, que son bien sabios en esto, decían que uno tiene que evitar 3 elementos que son primordiales. Tiene que evitar los ambientes cerrados, tiene que evitar los ambientes aglomerados y tiene que evitar la conversación cara a cara a corta distancia. Por lo tanto, esa es la recomendación general. Yo creo que las personas, si dejan de estar, por ejemplo, yo vivo en Ñuñoa y sigo en una cuarentena que parece que es interminable. Si nos liberan la cuarentena, en realidad nosotros podemos salir a la calle, podemos caminar, podemos ir al parque, en realidad, a pesar de que están cerrados, en los ambientes abiertos y al aire libre, y si hay una distancia adecuada entre las personas, el riesgo de contagio es muy bajo. Pero si yo me encierro en un lugar y estoy en una conversación cara a cara con otra persona, ahí empieza a haber riesgo. Si yo voy a un lugar cerrado a comprar, y es un lugar cerrado, en la sombra, donde no hay luz solar, donde hay poca ventilación, en realidad son lugares donde existe el riesgo de contagio mucho mayor que en el aire libre. Entonces las personas tienen que protegerse en esas circunstancias y por eso se ha recomendado que usen mascarillas, y yo creo que es bien importante el que la gente mantenga esas medidas de prevención. Todos los que son esas medidas de que la gente a veces no las ve tan relevantes, pero la verdad es que tiene un impacto muy fuerte en la transmisión de esta enfermedad. Esta es una enfermedad que se transmite persona a persona. Esto no es algo que está cayendo en el aire, no está en el suelo, cae en el suelo cuando la persona tira una gota de saliva, pero la fuente de contagio es otra persona que está enferma. Puede ser que esa persona ni siquiera sepa todavía que está enferma y que en 2 días más tenga la enfermedad, y por eso es que uno tiene que preocuparse de no incurrir en esas situaciones de riesgo, en ambientes cerrados, en lugares aglomerados y en conversaciones cara a cara a corta distancia. Desde la interminable cuarentena de la comuna de Ñuñoa, doctora Aguilera, muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias, Andrés.